Hola amigos y amigas de Excel, en este video vamos a empezar con una introducción a conceptos básicos para aprender a programar en Visual Basic y realizar macros en Excel. Y empecemos con una definición. ¿Qué es una macro? Una macro son un conjunto de instrucciones que sirven para automatizar procesos. Si nos referimos al Excel, supongamos que realizamos frecuentemente la acción de seleccionar un rango para aplicarle negrita, cambio de fuente y centrado. En lugar de hacer estas acciones manualmente, se puede elaborar una macro e invocarlo para que se ejecute los tres procesos automáticamente. El Visual Basic for Application, que es el lenguaje que se utiliza en las macros, es un lenguaje orientado a objetos. A la hora de trabajar con macros en Excel, deben tenerse claros ciertos conceptos de los que se llaman programación orientada a objetos. No me voy a extender demasiado en estos conceptos, pero sí es importante definir a continuación los conceptos de objeto, propiedades y métodos. ¿Qué es un objeto? Cuando en el mundo real nos referimos a objeto, significa que hablamos de algo más o menos abstracto que puede ser cualquier cosa. Si decidimos concretar un poco más, podemos referirnos a objeto coche, objeto silla, objeto casa, etc. En la programación orientada a objetos, la generalización de un objeto se llama clase. Así, la clase coche sería como la representante de todos los coches del mundo, mientras que un objeto coche sería un coche en concreto. Por el momento, no definiremos ni estudiaremos las clases, sino que nos concentraremos en los objetos. Tengan en cuenta que cualquier objeto está definido por una clase. Entonces, cuando decimos que la clase coche representa a todos los coches del mundo, significa que define cómo es un coche, cualquier coche sea. Dicho de otra forma, y para aproximarnos a la definición de programación, la clase coche define algo que tiene 4 ruedas, un motor, un chasis. Entonces, cualquier objeto real de 4 ruedas, un motor y un chasis es un objeto de la clase coche. Suena un poco confuso, pero es importante que puedan entender una definición de lo que es un objeto. ¿Qué es una propiedad? Cualquier objeto tiene características o propiedades, como por ejemplo el color, la forma, el peso, medidas, etc. Estas propiedades se definen en la clase y luego se particularizan en cada objeto. Así, en la clase coche se podrán definir las propiedades color, ancho y largo, y luego al definir un objeto concreto como coche ya se particularizarían estas propiedades. Por ejemplo, color rojo, ancho 2 metros y largo 3 metros y medio. ¿Qué es un método? La mayoría de los objetos tienen comportamientos o realizan acciones. Por ejemplo, una acción evidente de un objeto coche es el moverse o, lo que es lo mismo, trasladarse de un punto inicial a un punto final. Cualquier proceso que implica una acción o pauta de comportamiento por parte de un objeto se define en su clase para que luego pueda manifestarse en cualquiera de sus objetos. Así, en la clase coche se definirán en el método mover todos los procesos necesarios para llevar a cabo los procesos para desplazarse de un punto inicial a un punto final. Luego, cada objeto de la clase coche simplemente tendrían que invocar este método para trasladarse de un punto inicial a un punto final, cualquiera que fueran esos puntos. Repasemos a continuación todos estos conceptos, pero ahora desde el punto de vista de alguno de los objetos que nos encontraremos en Excel, como un worksheet, que es un objeto hoja de cálculo, o un range, que es un objeto casilla o rango de casillas. Un objeto range está definido por una clase donde se definen sus propiedades. Recordemos que una propiedad es una característica modificable o no de un objeto. Entre las propiedades de un objeto range está value, que es el que contiene el valor de la casilla, column y row, que son respectivamente columna y fila de la casilla, y font, que contiene la fuente de los caracteres que muestra la casilla, y así, etc. Range, como objeto, también tiene métodos. Recordemos que los métodos sirven para llevar a cabo una acción sobre un objeto. Por ejemplo, el método activate hace activa una celda determinada, mientras que clear borra el contenido de una celda o rango de celdas. Copy copia el contenido de la celda o rango de las celdas en el portapapeles, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre programación orientada a objetos o programación basada en objetos?
Hay una sutil diferencia entre las definiciones del título. Programación orientada a objetos significa que el programador trabaja con objetos fabricados por él mismo, es decir, el programador es quien implementa las clases para luego crear a partir de ellas. Lo que haremos nosotros por el momento será utilizar objetos ya definidos por la aplicación del Excel, worksheet, range, etc., sin implementar ninguno nuevo. Por lo que en nuestro caso es más correcto hablar de programación basada en objetos. Después de esta extensa y aburrida pero necesaria introducción, vamos a pasar a hacer algunas cosas en Excel. No es necesario que te aprendas lo anterior al pie de la letra y tampoco es necesario que lo comprendas al 100%. Solo tenelo presente para las definiciones que vienen a continuación y verás cómo vas asimilando los conceptos objetos, propiedades, métodos, etc. Este video es muy introductorio y lo que pretendemos desde expertos de Excel es que puedas empezar a programar de una manera intuitiva y que puedas ir aprendiendo haciendo. Entonces, la teoría es importante, pero no es necesaria aprendérsela de memoria para poder realizar macros y en el tiempo posterior, una vez que practiquemos mucho con las macros, poder editarlas de manera manual o poder escribirlas desde cero sin utilizar la grabación de macros. Aprender a programar, sea cualquiera el lenguaje que utilicemos, implica que tengamos que dedicarle mucho tiempo en la práctica, pero también sobre todo tener mucha tolerancia a la frustración. Nos vamos a equivocar muchísimo y por momentos no nos va a salir nada de lo que queremos hacer. Pero mi consejo es que se armen de paciencia y que le den tiempo al tiempo, le den tiempo a la práctica y no traten de hacer cosas demasiado sofisticadas cuando se pueden resolver con simples fórmulas en el archivo de Excel o con procedimientos sencillos. A veces no conocemos el método más eficiente, pero podemos lograr el mismo resultado de una manera indirecta y ser eficaces al mismo tiempo. Te espero en los siguientes videos.